Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio práctico sobre desplazamientos y distancias en vectores. Tenemos 4 desplazamientos y del lado izquierdo tenemos el croquis, o bien el mapa de Google Maps y están representados por las líneas vectoriales que nos dicen los desplazamientos. Entonces, si nosotros queremos encontrar, voy a cambiar un poquillo acá. Quiero encontrar la distancia total de recorrido. La distancia total de recorrido dijimos que solamente es una simple suma algebraica. Tendríamos que sumar todas estas distancias y el resultado sería de 950 metros, ¿ok? Ahí lo tenemos bien. Ahora, vamos a calcular cuál fue el desplazamiento. El desplazamiento resultante, ¿no? Para eso recuerden que tenemos la fórmula para fx es igual a la fuerza por el coseno de teta, y para fy tenemos la fuerza por el seno de teta. Vamos a empezar entonces con el primer desplazamiento o el primer vector. Yo puedo hacer, por ejemplo, les parece f1 o fx en 1. Fx en 1 como no está, vamos, si ustedes dibujan, por ejemplo, el punto de partida así, ustedes saben que arriba es el norte, abajo es el sur, a la derecha es el este y a la izquierda es el oeste. Van a estar representados básicamente así. Este, oeste. ¿Sale? Vamos a borrar acá esta partecita de acá y sería, ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces, para este primer desplazamiento, que son 250, en x1 sería 0. ¿Por qué? Porque no tiene no tiene, el vector está sobre el eje y, entonces por lo tanto fy1, el vector tendría el propio valor, que sería de 250 metros. Bien, ahora vamos para este vector, para la segunda fuerza, fx2. Como este vector está en el eje de las x básicamente, tendría, y no tiene ningún ángulo, sería el mismo valor, sería en este caso 450 metros, y en y pues no tiene absolutamente nada. Para el tercer vector, que es 100 metros, ocurre lo mismo que el primer vector. Para fx1 es igual a 0, para aquí estamos 3 sería, para fy 3 sería el valor de, en este caso, el vector. ¿Sale? Recordamos aquí, en este caso, para este que estamos acá del vector 2, el signo de este vector de 450 sería en este caso negativo. ¿Sí? Hay que recordarlo aquí, negativo, porque el vector va hacia el lado izquierdo del eje de las x. Acuérdense que aquí es x y arriba sería y. Por lo tanto, como va hacia la izquierda, sería el signo negativo. Para el vector 3, que va hacia arriba, sería positivo, bueno, en este caso 0. Y en y, sería positivo. Bien, ahora, para este último vector, que es f4, fx en 4 y fy en 4. Y lo tenemos. Entonces, no nos están marcando un ángulo, no nos dieron un ángulo, pero vamos a tomar que el ángulo es de 45 grados. ¿Les parece? Para que sea un poco más fácil. Puede ser cualquier otro ángulo, pero vamos a hacerlo a 45 grados. Por lo tanto, aquí tendríamos que poner el valor del vector, que son 150 metros, por el coseno de, serían 45 grados. Podríamos poner el coseno de 45 o bien el coseno de 135. ¿Sale? ¿Por qué? Bueno, acuérdense que aquí está, si nosotros trazamos
una línea hacia arriba. Esto es el eje de las Y y obviamente este sería el eje de las X. Si aquí en las Y serían 90 grados, entonces, por ejemplo, hasta acá serían ¿cuántos grados? A 180 le restarían 180, le restarían los 45 grados y el valor les daría 135 grados, ¿no? Con respecto en este caso del origen X. Tendríamos entonces coseno de 135 y del otro, y recuerden, en este caso sería el signo negativo y del otro sería 150 seno de 135 grados y el signo sería en Y, bueno, pues aquí va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el vector va hacia arriba. Entonces vamos a trabajar 150 coseno de 135 grados nos va a dar menos 10, perdón, menos 106.06. Vamos a dejarlo con 2 decimales. Y del otro lado sería lo mismo, ¿no? Serían 150 seno de 135 grados y tendríamos el signo positivo de 106.06. Ahí lo tenemos. Ok, ya tenemos entonces los vectores o las componentes de cada vector que tenemos acá. Ahora bien, vamos a empezar a realizar la sumatoria de las componentes. Ok, tendríamos en este caso, por ejemplo, vamos a sumar todas las componentes en X. Vamos a hacer sumatoria de las componentes en X. Tendríamos 0 más menos 450 más 0 menos 106 es en X. Lo tendríamos y vamos a sumar todas en Y. Tendríamos 250 más 0, que es esta, más 100 más 106. Ahí tenemos entonces los valores. Y tendríamos, por lo pronto, vamos a hacer una revisión. En X serían 0, menos 450, 0 y menos 106, correcto. Tendríamos entonces en Y 250, 0, 100 y 106. Ahí tenemos los valores. Entonces vamos a calcular, tendríamos menos 450, menos 106.06. El valor sería de menos 556.06. ¿Sale? Y del otro lado tendríamos el valor de 456.06 con signo positivo. Ahí tenemos. Ahora bien, ¿qué sigue? Pues bueno, ya tenemos las sumatorias. Ahora es aplicar la fuerza resultante o el desplazamiento resultante que estamos, pues que queremos encontrar. Tendríamos entonces menos 556.06 al cuadrado más 456.06 al cuadrado. Ahí lo tenemos, ¿sale? Tendríamos entonces la fuerza resultante va a ser igual. Los valores serían aproximadamente de 207.990.72 más, tenemos este valor de 309.202.72, me parece que es 72. Hacemos sumatoria y sacamos la raíz de esa sumatoria y el resultado sería de 719 metros. Sí, de 319.16 metros aproximadamente. Este sería pues el desplazamiento o la distancia o el desplazamiento que se movió la persona. Por ejemplo, básicamente estaría dada por, vamos a ver si no me falla un poquito acá tenemos
este sería el desplazamiento resultante. Esta de acá. Teníamos FR o DR, como quieran encontrar o como lo quieran llamar, FR, ¿sale? Ahora bien, ¿cuál sería entonces el ángulo en el que esta persona, o de este vector resultante, ¿no? Para el ángulo, lo único que tenemos que hacer es, pues, dividir, recuerden, sería el tangente del ángulo de teta va a ser igual a la sumatoria de FY entre FX, que pues serían los valores de 456, 6.06, todo esto dividido entre menos 556.06. El resultado les daría aproximadamente de menos 39 grados con 21 minutos. Aproximadamente sería ese el ángulo. O bien, pueden hacerlo así. Tendrían ustedes que, aquí son 90 grados, lo habíamos dicho, 90 grados. Y tienen que sumar 90 y todo a 180 le quitan, perdón, los 39 grados. Les daría el valor de 141. 141 grados, esto sería. Entonces la fuerza resultante sería 719.6 metros con o a 141 grados con respecto al eje de las X, o bien a menos 39 grados con respecto al oeste.